Y el primer tipo de droide de batalla justamente es el más famoso, el droide B1. A estos robots también se les llamaba como droides de batalla estándar y eran los más comunes porque la poderosa Federación de Comercio los usaba por montones. Justamente estos droides B1 tenían ya pensamiento independiente de una computadora central, a diferencia de sus antecesores que vimos en el episodio 1, la serie OOM de droides de batalla. Su diseño era el mismo, solo que se cambió su núcleo pensante para que no dependieran de la computadora central, algo que les llevó a perder la batalla en Naboo, aunque claro, seguían siendo sumamente torpes. Estos droides medían 193 centímetros y contaban con armas básicas para entrar en combate como un rifle blaster E5, una electropértiga y detonadores termales para ser lanzados, además claro de contar entre su equipo con un comlink para comunicarse, un datapad y electrobinoculares. Había claro los droides que no tenían insignia en su armadura color madera. Estos eran los droides que servían como soldados raso, aunque este mismo tipo de droides tenían 8 subdivisiones más que se especializaban en hacer otras tareas muchas veces con diferente equipo, aunque eran exactamente el mismo tipo de droide. La primera variación del B1 eran los droides cohete, pintados con vivos color naranja y negros que tenían instalados cohetes en sus partes traseras para salir al espacio a cazar enemigos. La segunda eran los droides B1 garra, que eran una variante sencilla para pelear mano a mano. La tercera especialización eran los droides B1 de reconocimiento que servían para hacer trabajos furtivos. En cuarto lugar tenemos a los droides que usaban blasters de repetición. Eran idénticos, solo que usaban un blaster de apoyo para tirar ráfagas continuas. La quinta especialidad de B1 eran los droides lanzacohetes que cargaban un misil para abrir las líneas enemigas y vehículos de los clones. La sexta eran los droides B1 trabajadores, droides que sí estaban modificados y que servían a la reina geonosiana Karina en su colmena, esto ya en la época del Imperio. El séptimo eran los tipos de droides bomberos, robots de apoyo pintados de negro con marcas rojas y amarillas, que servían en las naves de los separatistas para apagar incendios. Y la octava especialización eran los droides B1 pesados, que tenían una coraza marrón y negra que servían como apoyo pesado en una batalla con un cañón giratorio Z6. Cabe señalar que en un principio los droides de batalla de la generación OOM antes de los B1 tenían marcas de 3 colores para denotar sus especializaciones. Los azules eran droides pilotos, los rojos droides de seguridad y los amarillos droides comandantes, muchos de los cuales con estos mismos colores se siguieron usando durante las guerras de los clones. Eso es todo sobre el tipo 1, los B1, pero el segundo tipo de droide eran los super droides de combate B2. Estos fueron usados al principio de la guerra de los clones como la evolución de los droides de batalla B1, fuertemente armados y poderosos para eliminar Jedi. Al igual que sus predecesores, no tenían un núcleo pensante avanzado, por eso dependían de oficiales orgánicos que los comandaran o incluso de droides tácticos. Cargaban justamente un blaster dual en sus muñecas que lanzaba descargas más rápido de lo normal, y muchos seguirían siendo utilizados por su durabilidad hasta el final del Imperio y hasta los tiempos de la tercera trilogía. De la misma manera que los droides B1, los B2 tenían 5 subespecializaciones del mismo tipo de droide que tenían diferente equipo y armamento para realizar diferentes tareas. El primer subtipo era el famoso droide garra B2 que servía como una versión avanzada de combate cuerpo a cuerpo. El segundo tipo fue el droide B2RP, mejor conocido como droide jetpack o droide cohete, que tenían instalados cohetes en su parte trasera para dar saltos y hacer incursiones aéreas. El tercer tipo era el B2RP, también conocido como super droides de asalto con retrocohetes. Estos eran otra variante voladora más, un tanto más pesada para hacer incursiones, mucho más lentos que los droides con jetpacks. El cuarto tipo eran los droides B2HA, que eran una versión de batalla con un poderoso cañón en su brazo para lanzar dañinos proyectiles como un torpedo. El quinto tipo fueron los droides B2 con corazas de cortosis para repeler sables de luz, que nunca fueron oficialmente aplicados en la guerra, pero que sí pudieron ver acción contra Anakin Skywalker en su fábrica en Mokivja, al igual que hubo un pequeño lote de droides B1 de este tipo que se construyeron en esa misma línea de producción. Así que entrando en el resto de los tipos de droides de batalla, el siguiente son el raro modelo desconocido de droides de batalla V3, la siguiente generación de droides de combate. Nunca se les ha visto hasta el momento en el canon, pero fueron mencionados en novelas como Discípulo Oscuro y la trilogía de Aftermath. Sin embargo, en Legends estaban fuertemente armados con blasters y lanzallamas, y tenían un diseño similar al B2, pero eran el doble de altos.
El cuarto tipo de droides era el Aqua Droid, robots que eran un modelo anfibio de droides de combate diseñados por la Tecno Unión. Ellos estaban destinados para servir en batallas en parajes submarinos como los mundos de Camino o Mon Cala. Por obvias razones eran excelentes nadadores y tenían una coraza blanca y un cañón láser retráctil en sus muñecas. El quinto modelo eran los famosos droides destructores o también llamados como droidicas, diseñados por los alienígenas Colicoids a su imagen y semejanza, por eso tenían esa forma tan única. Estos eran un modelo viejo con dos cañones blasters integrados en sus manos, pero su particularidad es que podían rodar para moverse hasta una velocidad de 75 kilómetros por hora, al igual que tenían un escudo deflector que los protegía de los disparos, que era casi impenetrable y que funcionaba como un tándem perfecto con sus blasters, aunque estos droides eran en sí mucho más caros que los B1 o los B2. En sexto lugar tenemos a los droides de combate LR-57, robots de 2 metros y medio con una cabeza en forma de barril y dos poderosos cañones dobles en ambas manos. Estos eran usados por los separatistas como centinelas o para cuidar la retaguardia de escudos protectores, y tenían la particularidad de permanecer inactivos durante largos periodos mientras sus antenas detectaban cualquier tipo de actividad o perturbaciones, algo que también les permitió ser usados como minas droides autónomas. El séptimo tipo eran los droides Ala D, un tipo de droide volador usado por la Tecno Unión que venían en colores naranjas y amarillos que podían hacer ataques aéreos con sus blasters. Pero lo curioso de ellos es que podían desdoblar sus alas a placer, así que podían servir como droides voladores y terrestres a la vez, como se les vio en los arcos inconclusos de Clone Wars. En el octavo lugar tenemos a los droides de demolición, un modelo de robots que venían en colores naranjas o verdes en sus placas, que podían transformarse como simples droides de mantenimiento para realizar tareas de infiltración. Pero cuando se transformaban en una máquina de guerra, tenían una buena coraza protectora, al igual que dos cañones láseres y cargas explosivas incluidas. Es así que en el noveno lugar entre los tipos de droides de combate tenemos al Boss Droid, que vimos en el episodio 3, también llamado como droide de sabotaje Pistoeka. Estos eran unos pequeños droides de escasos 20 centímetros que tenían la forma de un insecto que usaron los separatistas hacia el final de la guerra, que se pegaban a las naves enemigas y comenzaban a deshabilitarlas por medio de sus herramientas, que incluían brazos, taladros, sierra circular y una antorcha de plasma. Cabe señalar que estos eran lanzados por una nave droide en un misil donde se guardaban para poderse pegar al fuselaje enemigo. Pero esto nos lleva al tipo de droides que servían como naves para diversas tareas, los cuales no eran naves, sino droides que funcionaban como naves estelares. Y en el lugar 10 tenemos al famoso droide caza estelar clase buitre, o simplemente conocido como droide buitre. Estos los vimos participando en los conflictos desde el episodio 1 y siguieron existiendo mucho después del ascenso del Imperio hasta los tiempos de las secuelas. Estos tenían la particularidad de mover sus alerones y pararse sobre ellos cuando no estaban volando, pero en el aire eran capaces de hacer maniobras que incluso podría dejar frío al más experimentado piloto, acelerando hasta 1200 kilómetros por hora. Estos droides tenían dos cañones blasters gemelos, así como dos lanzadores de torpedos de energías y un lanzador de misiles que contenía droides de sabotaje. Una variación de esta nave la tenemos en el lugar 11, el droide bombardero clase Hiena, que eran, como su nombre los dice, naves droides diseñadas para cargar armamento pesado para bombardear blancos terrestres o cruceros capitales enemigos. Estas naves droide eran mucho más pesadas, anchas y lentas que el tradicional droide buitre, aunque tenían un diseño muy similar. También podían pararse en dos patas y estaban fuertemente armados al contar con cañones láser cuádruples, al igual que dos cápsulas para lanzar hasta 6 misiles de protones y 6 misiles de concusión. Además, claro, de tener un contenedor para lanzar hasta 4 pesadas bombas de protones.